Regresamos con Juan Pablo Silva, viceministro de Políticas y Evaluación Social del MIES. Juan Pablo, nos estabas contando sobre esta nueva metodología que de verdad es un cambio de paradigma, básicamente en la conformación de los programas sociales, ¿no? Nos estabas contando que hacían primero un diseño, luego un piloto, una evaluación y con eso iban armando presupuestos. Danos un ejemplo concreto de un programa que esté empezando en este gobierno bajo esta nueva metodología. Por ejemplo, el programa Cuna Más. No, el programa Cuna Más parte de un análisis de cuáles son las necesidades en el desarrollo infantil que no estaban siendo atendidas, ¿no? Para ponerte un ejemplo, tú tenías ya desde el 2008 acciones importantes en programas que buscaban reducir desnutrición crónica y que básicamente atendían a mujeres en edad fértil el primer inicio, pero no te permitían conectar con el sistema educativo. Los guaguaguasis. Los guaguaguasis, por ejemplo. Pero tú no tenías un servicio en zonas rurales. No había un servicio. Guaguaguasis. No había guaguaguasis rurales, no. Los guaguaguasis, que es donde está la población más vulnerable. Exactamente. Entonces se identificó un déficit para poder tú garantizar un flujo permanente de intervenciones que te garantice un buen inicio. Muy bien, entonces se identificó la población objetivo, se identificó el problema, que tú tienes que alcanzar un desarrollo infantil temprano que te permita conectar con el servicio educativo más adelante. Que son, me imagino, dos cosas, nutrición y educación temprana. Temprana, que tiene que ver con, por ejemplo, aprestamiento y ese tipo de desarrollos. Entonces ahí existía un vacío de intervenciones, entonces nosotros identificamos cuáles son los resultados que teníamos que alcanzar y después cuáles son las intervenciones que han estado funcionando en otros países, porque no se trata acá de descubrir la pólvora. Entonces nosotros comenzamos a hacer revisiones sistemáticas de evaluaciones de impacto. Una evaluación de impacto es la evaluación más rigurosa que te mide la efectividad de una intervención sobre este resultado. Y sobre la base de esos estudios y otras experiencias terminamos de definir cuáles son estas intervenciones que se necesitaban, cuáles son los costos, y tuvimos además una visión multianual, que es algo que también hace falta en los programas, no solamente pensar en cómo comienzas, sino en realidad cómo tú piensas desarrollar la intervención a lo largo del tiempo. Lo que llaman graduar a los que están recibiendo la prestación. Así es, y cómo el mismo programa va evolucionando en su implementación también. Pero otra cosa que hicimos junto con Cuna Más, y esto es algo muy novedoso en la política pública, es desde el diseño del programa, diseñamos una evaluación de impacto experimental, que es la evaluación de impacto más rigurosa que se puede desarrollar. Entonces, ahorita nosotros estamos introduciendo esta forma moderna, por decirlo de alguna manera, de diseñar nuestros programas en las cuales tenemos una clara orientación por resultados, una visión multianual y acompañados de una evaluación de impacto que nos va a permitir de acá a 5 años ver si este programa puede escalar a una política universal, digamos, ¿no? ¿Cuál es el nivel de apoyo del gobierno? Yo me imagino que la presencia de Carolina por tanto tiempo significa ese apoyo, pero al nivel del Consejo de Ministros, de la Presidencia, porque yo me imagino que un ministerio desarrollado para brindar ayuda social es fácilmente visto también como un mecanismo de ganar popularidad. ¿Cómo ha logrado el MIES escapar a ese... ¿Es una acción directa del presidente de decir yo no me voy a meter a hacer populismo vía el MIES? ¿O es el MIES que ha estructurado una especie de coraza, una plataforma a partir de la cual el trabajo es técnico? Yo te diría que es lo primero, ¿no? Yo creo que claramente la decisión de poner como ministra Carolina y después tener a Jorge Ronate y a mí en este grupo que comenzó a crear el ministerio es una decisión política de que este ministerio tiene que ser diseñado e implementado bajo estos criterios técnicos. O sea, acá la apuesta es por resultados. Acá nosotros tenemos que rendir cuentas por los resultados. Y hay muchas decisiones fuertes, ¿no? Por ejemplo, estamos cerrando un programa, ¿no? Así es, producto de una evaluación y de la sistematización de muchas evaluaciones. Cuéntanos un poco en cuanto al PRONA, por ejemplo, ¿cuál ha sido el proceso de la toma de decisión del cierre del PRONA? Ese ha sido un proceso sumamente difícil, para serte sincero, porque hay muchos elementos en juego. Entonces ahí lo que nosotros hemos desarrollado son un conjunto de evaluaciones que nos han permitido complementar ya con muchas otras que se venían desarrollando, y acá estamos combinando evaluaciones. Han habido algunas evaluaciones de impacto, otras evaluaciones de proceso, hemos hecho estudios cualitativos sobre diferentes aspectos del propio diseño del PRONA que nos han llevado a la conclusión que bajo esta modalidad
no vamos a lograr los resultados. Entonces esto nos ha llevado a modificar una serie de elementos y generar un nuevo programa que resuelva realmente los resultados que buscamos. ¿Qué tipo de cosas llamativas, digamos, encontraron al hacer esa evaluación? Me imagino que deben haber encontrado muchas. Data que ustedes deben haber dicho cómo llegamos a esto. No, hay muchas. Y parte un poco, tiene que ver con la primera pregunta que tú me hiciste en cómo se hacían antes los programas, en donde no había una clara forma de diseñar las intervenciones con esta visión de resultados, en donde, por ejemplo, tú tenías intervenciones que buscaban reducir desnutrición crónica en intervenciones que van a poblaciones sobre las cuales no tiene nada que hacer con desnutrición crónica entendido como desarrollo. Por ejemplo, alimentación escolar no tiene nada que hacer con desnutrición crónica infantil y tú tenías un modelo que trataba de apuntar eso. Segundo, tú tenías diseños, por ejemplo, para acceder a ciertas poblaciones vulnerables utilizando modelos dentro de salud que no terminaban o no tenían diseñado el mecanismo para llegar a la población objetivo. Entonces tú tenías un montón de recursos que se venían gastando en comprar una serie de productos que no llegaban a la población final. Tenías problemas de sapeabilidad. Por eso ejemplo, la perforación del programa. Así es. Además de los problemas de corrupción que hay, ¿cierto? Y el desaprovechamiento de muchas otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, la diversidad gastronómica, culinaria que hay en este país. ¿Tú te imaginas tener un programa de alimentación escolar que te va a dar lo mismo desde que entras a los 6 años hasta que sales del programa? Lo mismo. Porque son compras nacionales que te dan el mismo producto. O sea, ¿tú te imaginas eso? Teniendo toda esta diversidad y además aprovechando toda una dinámica local, si quieres, para desarrollar otro tipo de iniciativas y hasta mercados. Entonces había una serie de elementos que realmente no nos permitían, uno, que es lo más importante, alcanzar los resultados que teníamos propuestos. Entonces a partir de eso se tomaron decisiones, la decisión fuerte de cerrar este programa y comenzar a diseñar uno que tenga esta orientación por resultados y que comienza con una evaluación de impacto. Estamos nosotros diseñando ya la línea de base, porque esa es una práctica, ese es un sello del MIDIS. Nosotros iniciamos un programa y este comienza con una evaluación de impacto. Nosotros tenemos 3 programas nuevos. Cuna Más, Pensión 65 y Jaliborma, que entra en operación el próximo año. Los 3 tienen evaluación de impacto. Y están ya presupuestadas las líneas de base, que además, dicho sea de paso, están en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque acá, como te decía al principio, es fundamental que la parte del diseño, el instrumento de evaluación, esté alineado con la unidad de evaluaciones del MEF para que el flujo de recursos responda a los resultados de la evaluación. Eso es lo que nosotros buscamos. Así trabajamos. Te hice la pregunta de si la decisión de mantener al MIDIS de esta manera era desde la presidencia o de la tecnocracia, porque si es desde la presidencia, entonces es evidente que esto se va a poder trasvasar a otros ministerios. ¿Ya tienen conversaciones con algunos otros ministerios para trasvasar esta metodología? Así es. A nivel de los ministerios, por ejemplo, hemos recibido una solicitud del Ministerio de la Producción para ayudarlos a fortalecer su equipo de seguimiento y evaluación. Entonces, nosotros tenemos en el Viceministerio de Políticas, tenemos una dirección de seguimiento y evaluación que una de sus funciones es brindar asistencia técnica a sus pares, para así poder comenzar a construir esta cultura de la evaluación que permita innovar, ¿no? Que permita mejorar y, repito, lograr los resultados y un mejor uso de nuestros impuestos. ¿Cuál es el secreto para formar una estructura como la del MIDIS? Capital humano, me imagino, pero ¿cuáles dirías tú, para el primer año, cuáles crees que han sido los secretos en el MIDIS? Ahí son varios elementos en realidad. Yo creo que uno fundamental, como tú lo señalas, es el capital humano. O sea, la gente que hemos logrado convocar en ese ministerio es de altísima calidad, además con mucha experiencia dentro del sector público y en evaluaciones. Pero lo que hace posible esto, Juan José, yo te diría que es el uso de esta información y la voluntad de usar esta información. Entonces aquí es central el trabajo coordinado que venimos haciendo con el Ministerio de Economía y Finanzas para tratar de juntos llevar a la gestión pública en este nuevo modelo, orientado por resultados, en que tú tienes ministerios formuladores, donde está pues el MIDIS, salud, educación, que comenzamos a construir sobre la base de las evaluaciones, de estas construcciones lógicas por resultados, y tú tienes al Ministerio de Economía en su rol asignador.
que sobre lo que nosotros les decimos que vamos a lograr, sobre nuestras estructuras de costos y metas, ellos tienen que evaluar si que estamos logrando eso y sobre la base de esos resultados de las evaluaciones decidir la asignación. Entonces es fundamental ese vínculo y así hemos comenzado. Y me imagino yo también la protección de alguna manera del gobernante, ¿no? De la persona que toma las decisiones, sea en el Consejo de Ministros o el propio presidente. Así es, así Claro. es. Una pregunta, ¿cuál es el presupuesto que maneja hoy día el gasto social en el Perú? Porque una de las grandes quejas durante el proceso de desarrollo de los últimos 10 años ha sido que el modelo no ha sido inclusivo, que no el gobierno y la economía no atendían a los más necesitados. El presupuesto este año bordea los 105.000 millones. ¿Qué porcentaje de eso es gasto social o presupuesto para programas sociales? Ya, ese es un buen punto porque quiero regresar sobre la idea de que el MIDIS es más que sus programas y en su rol de articulador. En programas sociales del MIDIS tenemos aproximadamente 3.000 millones de soles, ¿no? De esos casi 108.000 millones, 2012, ya un poco menos. En gasto social, el presupuesto es 47.000 millones de soles, ¿ya? Entonces, simplemente para tener una idea de la proporción. Entonces, el MIDIS tiene que comenzar a trabajar sobre parte de estos 447.000 millones. Y por ponerte un ejemplo, el presupuesto del 2012 en proyectos de inversión pública, el marco presupuestal es cerca de 32.000 millones de soles. Entonces nosotros, desde la política social, tenemos que no solamente pensar problema, programa, sino estos recursos que están siendo destinados, por ejemplo, estos 32.000 millones, cómo hacerlos más eficaces en la población donde nosotros trabajamos. Una última pregunta, te ruego, brevedad porque nos dan el tiempo. ¿Cuáles son los proyectos del MIDIS para el 2013? Mira, en términos de, bueno, tenemos 5 programas que estamos fortaleciendo desde los que los recibimos. Aplicamos una evaluación, estos nuevos también que te estoy señalando, ese es en la línea de los programas. Pero desde el punto de vista de la coordinación, nosotros estamos manejando 3 proyectos principales. Uno es el FONIE, ese Fondo de Inclusión Económica para las Zonas Rurales que te comentaba, estos combos de infraestructura, donde además, déjame añadir, queremos avanzar en modelos de asociaciones público-privadas, ¿ya? Tenemos una línea con desnutrición crónica, que articulamos ahí principalmente también con salud, y uno último de identidad. Excelente. Juan Pablo, te agradezco muchísimo tu presencia y los felicito porque la verdad es que están yendo por una senda inesperada hace unos años para los programas sociales en el Perú. Sí. Muchas gracias por tu visita. No, gracias a ti. Bien, vamos a una pausa y regresamos.